Buenos días muchachos. Este es un video para que despejemos algunas dudas respecto al segundo ejercicio que fue el que quedó pendiente como tarea para que me lo enviaran al correo o algunos me lo entregaran de forma manual. Espero veamos este video en el transcurso de la semana. Si hay alguna duda, pues con mucho gusto la despejaré. Trataré de hablar con ustedes el jueves, miraremos qué tiempo nos queda, en lo posible tratar de evacuar este tema allí para continuar con el tema de la TIR y la BNP, que también la vamos a evacuar por medio de video si hay alguna duda, ¿no? Vamos entonces a ver el escenario del ejercicio. Me dice que se necesita evaluar la conveniencia de un proyecto de inversión y que los términos presentados son los siguientes. Una estrategia comercial de introducción al mercado de 5.000 para los primeros 6 meses y un incremento del 12% a partir del séptimo mes hasta el 12, y de allí se plantean incrementar un 10% en el precio. Recordemos entonces la plantilla que teníamos respecto al primer ejercicio que desarrollamos. Primero habría que ubicar unidades y el precio de venta. También recordemos hallar los periodos o tener ubicados los periodos de tiempo. Recordemos que empezamos con el periodo 0, 1, 2. El ejercicio me demanda que lo del primer año lo mande en meses. Entonces un año tiene 12 meses. Me tiro a 12 meses. Totalizo el año 1. Me voy a hacer el año 2. El año 3. El año 4. Y de igual forma el año 5. Importante tener en cuenta los incrementos de las unidades y el precio de venta. Unidades para el año 0, para el mes 0, para el precio de venta al mes 0 no existe. Recordemos que es el momento en el que voy a hacer la inversión. El ejercicio me dice que se plantea una estrategia comercial de introducción al mercado de 5.000 para los primeros 6 meses. Entonces precio de venta 5.000 para los primeros 6 meses. ¿Sí? Recordemos de nuevo dejar entonces en el formato de moneda para que nos esté dando el resultado adecuado. Se va a tratar en euros, no lo cambiaría a pesos porque pues, más tiempo me demoraría, pero ya es cuestión de organizarlo en la plataforma, en esta pestaña, formatos de contabilidad. Aquí buscamos pesos colombianos, le damos a aceptar y ya automáticamente nos da. Para los primeros 6 meses, una introducción al mercado de 5.000 pesos y un incremento del 12% a partir del séptimo mes hasta el mes 12. Me dice a partir de allí, no me dice un crecimiento constante. ¿A qué me refiero? Donde me dijeron crecimiento constante, quisiera decir de que el incremento, eh, un segundo, voy a correr un poco la gráfica, de que el incremento no se va a dar de esta forma. Si aquí me incrementa un 7%, me quedaría en 5.600. Si aquí me incrementa pues el porcentaje que me está diciendo. Y el siguiente incremento no se hace en base al incremento anterior, ¿sí? Ni tampoco el crecimiento del año 9 se da en base al crecimiento del año 8, ni el crecimiento del año 10 se da en base al año 9. Me dice un crecimiento constante. Quiere decir que para el mes 12 vamos a manejar un crecimiento o un crecimiento igual, ¿sí? Un crecimiento del porcentaje que me dice, ¿sí? Que es del 12%. Entonces, para que tengamos esto muy en cuenta. ¿Cómo hacemos este crecimiento? Tomamos la casilla y lo multiplicamos por el 1.12, nos da el resultado. Dejamos la casilla inmóvil y nos vamos entonces a tirar hasta el mes número 12. ¿Estamos? Eso es en precio. Ok. Me dice que a partir de allí se plantea incrementar un precio en un 10%. ¿A partir de dónde? Del mes 12. ¿Sí? Entonces para el año 1 estamos manejando un precio del 5.600 al cierre del año 1. Para el año 2 me dice que me tiene un incremento del 10%. Entonces selecciono la casilla anterior, lo multiplico por el 1.1 y me dice que para el año 2 debo manejar un precio de venta de 6.160.
Para el año 3, pues de igual forma, aquí sí me voy de la manera corrida porque el crecimiento del año 3 me aumenta en un 10% respecto al año 2 y así sucesivamente, ¿sí? En cuanto a unidades, según el estudio de mercado, se proyecta una demanda de 20 productos diarios durante los primeros 2 meses. Para saber cuántos productos vendo durante un mes, entonces multiplico más 20 productos que son diarios por 30 días que tiene el mes y me va a dar las unidades por mes que vendo. Me dice que son estas mismas unidades durante los primeros 2 meses. Estamos. Y un aumento del 20% para el tercer y cuarto mes. Quiere decir que para ese tercer mes vengo a incrementar en 20%, entonces multiplico la casilla anterior por el 1.2 y para el mes 4 la casilla también por el 1.2. Ya tengo evacuado este punto. Y un crecimiento constante del 1.2, ojo, por ciento a partir de allí. ¿Por qué aquí tomé 1.2? Porque eso quiere decir que es del 20%. ¿Qué pasa en el del mes quinto al mes 12? Me está diciendo un crecimiento constante. Aquí sí, entonces entramos a tomar un crecimiento exponencial, ¿sí? Donde pues vengo a tomar un crecimiento en unidades para el mes 5 respecto al mes 4, para el mes 6 lo entro a tomar respecto al mes 5, para el mes 7 entro a tomar el crecimiento del 1.2% del mes anterior y así sucesivamente. Me hice un crecimiento constante mes a mes. Entonces, ¿qué entro a hacer? Tomo el mes anterior, lo multiplico por 1.012 y me va a dar este valor. Y así, pues mando las unidades hasta completar estas unidades, sí, hasta completar ya el mes número 12. ¿Estamos? Verificamos fórmulas, que todo esté en orden. Ok. Para el año 1 entonces, ¿cuántas unidades se vendieron? ¿Qué entro a totalizar? La sumatoria, ¿sí?, de las unidades vendidas durante ese periodo de tiempo. Y a esto le vengo a hacer el incremento para el año 2 del 1.12, del 1.2%, y aquí sucesivamente nos vamos de esa forma. ¿Entendido? Si hay alguna duda, pues esperaría que en clase, repito, me la hicieran conocer. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Para los totales de los años vamos a diferenciarlos con una negrilla y en cursiva, para no confundirnos un poco. Ya tenemos entonces las unidades y el precio de venta, periodos de tiempo. ¿Qué necesitamos conocer a continuación? ¿Cuáles son los ingresos? ¿Cierto? Para los ingresos en el periodo 0 no tengo ningún ingreso. Para el periodo 1 multiplico el precio de venta por las unidades vendidas y arrastro la fórmula hasta el año o hasta el mes 12. Me dice que totalice el año 1, entonces entro a sumar los ingresos del año 1. Recordemos nuevamente colocar estos valores en el formato correspondiente. Los ingresos, ya tenemos los ingresos, ¿sí? ¿Qué más tenemos, muchachos? Tenemos por este lado, ¿qué otros ingresos nos pide el ejercicio? Este ejercicio no nos da más ingresos, ¿cierto? Nos dice solamente los ingresos son por operaciones. Ahora bien, ¿qué egresos tenemos? Como en primera parte vamos a colocar los egresos por parte de los costos variables o costos fijos. Vámonos con los costos variables. En el mes 0, en el momento de la inversión no tenemos. En el mes 1 tenemos entonces que los variables me dicen que el costo variable es de 3.000 pesos para toda actividad, ¿sí? Los variables dependen de las unidades que se estén vendiendo. Entonces, ¿qué entramos a hacer? La fórmula 3.000 pesos por el número de unidades, enter, ¿sí? Pero recordemos que esto es un egreso.
Entonces necesitamos que nos quede de forma negativa. ¿Cómo lo cambiamos? Con el signo menos 3000 por la casilla de unidades y nos va a dar a continuación el precio que es, el costo variable total por mes. Tiramos la fórmula hasta el mes 12 y pues en el caso tal totalizamos de una vez para conocer los costos variables del año. Recordemos dejarlo en el formato de moneda que debemos colocar, ¿no? ¿Qué más sigue a continuación? Los costos fijos. Con los costos fijos me dice el ejercicio que ascienden a 2.300.000, incrementándose cada año en un 15%. Ok, con los costos fijos entonces tenemos que son menos 2.300.000. Recordemos seleccionar toda la casilla y colocarlo en el formato que es. Y con los 2.300.000 hasta el mes 12, de igual forma totalizamos, organizamos bien las fórmulas y las casillas que nos queden completas. Y ya tenemos entonces los totales del año. Y una vez vamos haciendo los totales de los años 2, años 3, años 4. ¿Sí? Para el año 2 tenemos entonces el precio de venta por las unidades. Nos lanzamos la fórmula. Y una vez obtenemos los ingresos de esos años. Para los costos fijos, entonces recordemos que son de 3.000 pesos por la cantidad de unidades y eso me va a dar el total de los costos, costos variables. Para los costos fijos, el ejercicio me dice que incrementan cada año en un 15%. ¿Sí? Estamos viendo, aquí me dice el ejercicio que incrementan cada año en un 15%. Entonces, ¿qué entramos a hacer? Totalizamos los costos fijos del año 1 y lo multiplicamos por el 1.15 y recordemos que esto es un incremento, de igual forma esto es un incremento constante, se viene a dar de año a año. Entonces el incremento del año 2 respecto al año 1 es del 15%, para el año 3 debe ser respecto al año 2 al año anterior y así sucesivamente, ¿sí? Quiere decir que tomamos los valores anteriores y le sumamos el 15%. Entonces en la fórmula seleccionamos la casilla por el 1.15 y así nos vamos sucesivamente. Vamos a verificar fórmulas para que todo esté en orden, todo está en orden, ¿sí? Y ya vamos totalizando de una vez los años. Tenemos por este otro lado la depreciación, ¿sí? La plantilla nos dice entre depreciación. Vamos a entrar depreciación. ¿De qué es la depreciación? De un puntico que me dice el ejercicio que se plantean inversiones fijas en activos fijos por 15 millones en maquinaria y demás herramientas, las cuales se deprecian de forma lineal a 10 años y con una vida útil de 6 años. Esta parte de la vida útil, ¿sí?, no la vamos a tener en cuenta porque estamos haciendo la proyección a 5 años. Donde estuviésemos haciendo la proyección a más de 6 años, esa parte sí deberíamos tener en cuenta porque entraría a sumar o a restar o a modificar en caso tal el flujo de caja. Como lo estamos haciendo a 5 años, no hay ningún problema, ¿sí? Si estuviese a 10 años, entonces en el año 6 estaríamos generando un ingreso por el 40% de 15 millones. Repito, no lo estamos haciendo a 10 años, a 5 años, entonces no entraría. La depreciación me dice que es lineal, ¿sí? Pero para sacar la depreciación yo debo saber cuánto es la maquinaria, activos fijos, maquinaria, que me dice que es por un monto de 15 millones de pesos. Esta la dejamos en el año 0 o en el mes 0 porque esta es una inversión inicial. Ya vamos a ver más adelante cuando lleguemos a este punto. Estamos hablando de depreciación, entonces me dice que es durante 10 años la depreciación de sus 15 millones de pesos. Entonces, ¿qué entro a tomar? Entro a tomar el monto de la maquinaria y la divido por 10 años para saber cuánto es la depreciación por el año.
Ahora bien, necesito saber cuánto es la depreciación por mes. Entonces, ¿qué entro a hacer? Sumo o selecciono el valor de la depreciación por año y lo divido en cuántos meses tiene un año en 12. Y esto me va a dar la depreciación de manera mensual. Quiere decir que esta maquinaria de 15 millones se deprecia a 10 años, que cada año se me entra a depreciar a 1.500.000 y que ese 1.500.000 en el mes equivale a 125.000 pesos. ¿Sí? Tiro, bueno, copio, entro a pegar, a copiar los mismos valores y ya obtengo hasta el mes 12. ¿Qué más nos pide el ejercicio después de la depreciación? Nos dice una utilidad, un valor libro que repito no lo tenemos, nos pide hallar una utilidad, ¿sí? Y la utilidad la obtengo de la sumatoria de los ingresos menos los egresos, que son costos fijos variables menos depreciación, y obtengo una utilidad. Tiro la fórmula hasta el mes 12, ¿sí? Y aquí pues si quiero me encargo de una vez de las proyecciones. La depreciación, la proyección de la depreciación entra a ser la misma de la anterior, porque recordemos es una depreciación lineal. Y por este lado tenemos entonces la utilidad. La utilidad también la entramos a totalizar con la fórmula de más. Esta es utilidad antes de impuestos, muchachos, ¿sí? O simplemente también, ¿qué podemos hacer? Podemos sumar los ingresos menos los egresos y nos está dando de una vez las utilidades, y así lo tiramos para los años siguientes. Después de la utilidad, entonces, ¿qué viene? El impuesto, ¿verdad? Que es del 25%. ¿Qué hago? ¿Impuesto sobre qué? Sobre la utilidad anterior. Entonces, entro a sacar el 25%, ¿sí? Con la fórmula selecciono la celda de la utilidad por el 25%. ¿Por qué coloco el impuesto en menos 25? Porque el impuesto se resta, ¿sí? En el ejercicio anterior lo tenemos, en el ejercicio anterior lo tenemos de forma negativa, también entrando a restar. En este ejercicio, pues vamos a manejarlo de manera positiva, vemos que nos cambia el signo. ¿Qué pasa cuando tengo una utilidad negativa? ¿A esa utilidad le saco impuesto? Bueno, legalmente en Colombia no le saco el 25%, pero cuando se constituye una persona jurídica automáticamente se está entrando en la responsabilidad, o el Estado entra a presumir sobre una renta, ¿sí? Él me dice, bueno, usted es una persona jurídica, usted es una persona jurídica, usted por lo menos debe estar rentando el 3% de su patrimonio. Así que yo presumo, ¿sí?, de que usted me debe pagar un 3%. Hoy en día está el 3%, así, antes estaba en un 6%. Así usted tenga una utilidad negativa en el ejercicio, existe algo que se llama renta presuntiva, que es del 3% sobre el total del patrimonio, tenga o no tenga ganancia. Así que para efectos prácticos del ejercicio, renta presuntiva no vamos a manejar, simplemente dejamos el impuesto así como está. Lo podemos manejar en valores ceros, como también lo podemos dejar así como está, ¿sí? Yo lo voy a dejar así como está en estos momentos para que tengamos la plantilla bien ubicada. Mm, tenemos entonces de que tenemos las casillas C9, ¿sí?, con la utilidad menos o por el B10, que es el impuesto.
necesitamos dejar fija la casilla del impuesto. ¿Por qué? Porque si no la dejamos fija, fíjense ustedes qué es lo que pasa. Miren estos valores que nos da. Si la dejamos fija, vemos este valor cuando realmente el verde debería estar aquí en el 25, ¿sí? Vemos que la casilla del impuesto se nos corre, entonces a medida que vamos corriendo se nos van corriendo también las casillas. ¿Qué debemos hacer? Dejar esta B10, dejarla fija y ahí sí mandar la operación hasta el mes 12. ¿Qué más tenemos por aquí, muchachos? Recordemos dejar entonces estas casillas en el formato que corresponde. ¿Qué vamos a hacer aquí? A totalizar. Entonces, de igual forma, totalizamos y esto nos debe dar una cifra en lo que estamos manejando. Después del impuesto, entonces se viene lo que es la utilidad neta. Con la utilidad neta, entonces hago lo siguiente. Me voy y hago la autosuma desde la utilidad antes de impuestos con el impuesto y obtengo la utilidad neta. De igual forma tiro el resultado, ¿sí? Y con el resultado entonces me voy a hacerlo, ¿sí? Vamos a verificar valores para que todo esté en orden. Nos debe dar igual, nos dio todo igual, ¿sí? Una utilidad neta en el primer año de menos 7.022.000 pesos. El ejercicio también nos demanda hacer una depreciación. ¿De qué forma? Después de la utilidad neta, una depreciación de forma positiva que me entra a sumar. Entonces entro en la depreciación y le cambio el signo. Ojo, la depreciación debe ser la misma que tenemos arriba, no es sino cambiarle el signo. Entro y sumo, totalizo todo, me da positiva. Y aquí me hace falta depreciación, valor libro, recordemos que no lo tenemos, me haría falta el capital de trabajo, estamos viendo, depreciación, ok, activos fijos, capital de trabajo. Entonces en activos fijos lo tenemos aquí, recordemos que es una inversión inicial, solamente se me mueve en el periodo de tiempo cero y haría falta el capital de trabajo. Entonces, partes que ya están evacuadas, estas me haría falta el capital de trabajo que equivale a 2 meses de operaciones desembolsables. ¿Cómo así que 2 meses de operaciones desembolsables? Sí, esta capital de trabajo en el periodo de tiempo cero me equivale a la sumatoria de los costos operacionales, quiere decir costos fijos y costos variables de 2 meses, para poner a funcionar, pueda decirse el negocio, ¿no? Y hago lo mismo para el mes 1. Pero ¿qué pasa? A ver, voy a hacerle la siguiente analogía. Nosotros empezamos con estos 8.200.000 en el mes 0, ¿sí? Aquí empezamos en el mes 0. Les voy a repintar de nuevo. Como las ventas van a ir aumentando por unidades, ¿sí? Quiere decir que el costo variable se me va a ir también incrementando. Lo estamos viendo en el periodo de tiempo número 3, ¿sí? Si se me incrementan las unidades, se me va a ir incrementando también el costo variable. Entonces mi capital de trabajo tiende a subirse, ¿sí? Un rango para el mes 1, porque voy a agarrar estos 2 meses,
Para el mes 4 vemos que también se me incrementan las unidades, por ende para el mes 2 también va a tender a incrementarse un poco más, ¿sí? ¿Qué pasa con esto de aquí adentro? Voy a hacerle lo siguiente. Este es el capital de trabajo inicial, va a venir trabajando, todo esto va a ir trabajando. Esto va a convertirse en una bola, ¿sí? Que cada vez más va creciendo dependiendo las necesidades del mercado. Por eso yo tengo que entrar a hacer lo siguiente en la operación. Tengo un capital de trabajo, vamos entonces para el mes 1, vamos a sumar el capital o vamos a sumar los costos operacionales de los 2 meses siguientes y vamos a restarle el del mes anterior. Me dice que para el mes 1 yo debo inyectarle 360.000 euros o pesos, como lo queramos llamar, para poder continuar con los costos operacionales, ¿sí? Con el capital de trabajo. ¿Qué pasa para el mes 2? Entro a sumar los del mes 3 y el mes 4 y entro a restarles los 2 meses anteriores, ¿sí? Y así me voy sucesivamente hasta llegar al mes no 12 sino 10, ya vamos a ver por qué. Mientras tanto voy a ir llenando aquí los datos para no correr más. Para seguir entonces tenemos que los datos menos el capital de trabajo. Aquí debemos recordar que debemos restarle estos datos que no me alcanza a agarrar la fórmula y los voy restando. Debemos ser cuidadosos, debemos tener cuidado que no se nos vaya a pasar ningún dato porque nos puede descuadrar en cualquier momento el flujo de caja. Ya vamos a acercarnos al mes 10. Voy a comentarles qué es lo que pasa si continuamos con esta misma dinámica hasta el mes 10 para que caigamos en cuenta de algo. Ok, estamos en el mes 10. Tenemos lo siguiente. Para el mes 10 vemos que los 2 meses siguientes son el 11 y el 12. Nos toman las casillas del 11 y el 12. Hay que entrar pues, a restarle lo que nos hace falta, ¿sí? Vamos a acabarlo de hacer. Ok, para el mes 10 ya lo tenemos. Miremos qué es lo que pasa para el mes 11 y el mes 12. Vamos a ver las funciones y vemos los valores que está tomando. Yo no necesito que me tome el total del año 1, ni el de los costos fijos y los costos variables, ¿cierto? Por ende, entonces, esta fórmula, miremos cómo nos da 62 millones, grandísimo ese valor, ¿no? Y para el mes 12, pues también nos está tomando los totales, peor todavía, nos va a dar una cifra todavía mucho más grande.
¿Qué es lo mejor que yo debo hacer acá? Entrar a ver cuál es la diferencia, cuánto ha crecido en términos porcentuales del mes 9 al mes 10. ¿Qué entro a hacer? Entro a ver cuál es la diferencia, repito, entre el mes 9 y el mes 10 y a ver cuáles han sido los valores en términos porcentuales. Me dice que la diferencia fue exactamente del 1.2%, ¿sí? Para el mes entonces, para el mes 12 yo tomo la diferencia de este y lo multiplico por el 1.012, ¿sí? Que es prácticamente lo que me aumentó. Si bien vamos a ver, si nos atrasamos, si vamos a ver atrás de ejercicios, es lo que me aumentó en las unidades en el punto de arriba. ¿En qué punto? En este punto, a partir del cuarto mes, y un crecimiento constante del 1.2%, ¿sí? Esa es una forma de verificar esos datos. Y también lo hago de esa forma, ¿sí? Y ya tengo entonces los valores que son realmente el capital de trabajo. Ya tengo los datos. Vamos a hacer entonces las proyecciones y empezar a totalizar los datos. ¿Qué datos nos hacen falta por totalizar? El del impuesto, ¿sí? El del impuesto entonces lo saco sobre la utilidad anterior. Vuelvo y repito, dejo el dato del impuesto, lo dejo como un dato inmóvil. Vamos a ver lo siguiente. Para el año 1 tenemos pérdidas, no pagamos impuestos, ¿sí? Esta es la columna de utilidad y la de abajo es la del impuesto. Esta es la columna de la utilidad y esta es la columna del impuesto. Para el año 1 vemos un impuesto negativo, para el año 2 de igual forma. Para el año 3 tenemos un impuesto que es positivo. ¿Por qué? Porque en utilidad ya tenemos una utilidad antes de impuesto. De igual forma para el año 4 y el año 5. ¿Qué debemos entrar a hacer allí? Aquí debemos entrar a cambiar el valor, ¿sí? O de cambiar el signo, porque es que un impuesto es de forma negativa, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Si yo voy entonces a hallar una utilidad bruta, si yo voy a hallar una utilidad antes de impuesto, entonces debo tomar la utilidad operacional y restarle el impuesto para que me dé una utilidad neta. Sí, aquí yo no hago eso porque pues realmente no puedo porque tengo un impuesto negativo según la plantilla. Recordemos que pagamos es una renta presuntiva si nos da una utilidad negativa. Pero aquí ya empezamos a vengar ingresos, ¿sí? Unos ingresos, una utilidad operacional, por ende el impuesto nos va a entrar a restar. ¿Qué pasa? Cuando yo voy a hacer la autosuma, yo la tomo desde la utilidad, ¿sí? Y le resto el impuesto. Aquí, entonces yo ya tengo un valor exacto de la utilidad operacional, ¿sí? Menos el impuesto me da una utilidad neta. La depreciación, pues, me sigue cumpliendo el mismo valor. Por ende, no es sino llegar y copiar y pegar el resultado. Activos fijos, esto lo dejamos ahí quieto mientras avanzamos en este tema. Ya les explicaré quizás en otro video en el transcurso de la clase el tema de TIR un poco más avanzado, para que quedemos como claros con ese tema. Capital de trabajo, ¿qué pasa? Vamos a ver lo siguiente. Aquí entramos a sumar el capital de trabajo, ok, no hay ningún problema,
Y por último tenemos un flujo de efectivo, ¿sí? Que me dice, totalízame todo. Sé entonces que inversión inicial para el año 1 o de inversión inicial para el periodo 0 tengo que sacar de mi bolsillo 23.200.000 pesos. Y que para esto, entonces lo tomo desde la utilidad neta, le sumo la depreciación menos el capital de trabajo y voy a obtener un flujo de efectivo negativo. Tiro la fórmula hasta toda esta zona, ¿sí? Y aquí entro entonces a sumar esto, ¿sí? Entro a sumar absolutamente todo. Ok, aquí pasa lo siguiente, muchachos. En el capital de trabajo, miremos desde dónde me está tomando los valores que están sumando, ¿sí? Los valores me los está tomando desde la inversión inicial. Estamos viendo desde los 8.200.000. Yo debo correr la fórmula que me tome solamente unos cuantos valores que son los que competen al flujo desde el mes 1, ¿sí? Hasta el periodo de tiempo número 12. Y así sí me va a dar la operación real, flujo de efectivo real. ¿Qué pasa con el capital de trabajo para el año 2? Con el capital de trabajo entonces pasa lo siguiente, chicos. Estamos en el total año 3, capital de trabajo, ok. ¿Qué debo entrar a hacer? Costos de operaciones. Sumar costos de operaciones del año 1. Tengo un total. Costos de operaciones del año 2. Tengo otro total. Tengo que definir, tengo que determinar cuánto fue el crecimiento en términos porcentuales. ¿Cómo lo hago? Tomo la diferencia o resto, ¿sí? Me dice que me incrementó en un 4.502.000 los costos operacionales. Me incrementaron. ¿Cuánto es esto en términos porcentuales? ¿Cuánto fue el incremento en términos porcentuales? Tomo los 4 millones, los divido por la base, que fueron 57 millones, que fue lo del año 1, y lo ubico, repito nuevamente, en el formato que es, términos porcentuales. Me dice que tuvo un incremento del 7.79%. Eso es lo que llego a hacer aquí. Entonces, en el capital de trabajo tomo este incremento, ¿sí? Respecto al total del capital de trabajo. Con el capital del trabajo entonces tenemos que nos basta con sacar cuánto fue el aumento de los costos operacionales del año 1 respecto al año 2. Vamos a tener este dato más abajo. Totalizamos, repito, los costos operacionales para conocer la diferencia. Entonces vemos que el año 2 aumentaron a 62.342.000 pesos y el año 1 estuvo en 57 millones. Vamos a sacar la diferencia en términos monetarios. Sacamos la diferencia y con la diferencia entramos a sacar en términos porcentuales. 7.79% fue el incremento. Entonces, ¿qué hacemos? Para el capital de trabajo del año 2 tenemos el capital de trabajo del año 1 por el 1.07907
0,779. ¿Ok? Entonces vemos que el capital de trabajo para el año 2 fue de eso. De igual forma, para el año 3 vamos a ver de cuánto fue el incremento. Sumamos los costos operacionales, sacamos la diferencia respecto al año anterior y con la diferencia nos vamos a hallar cuánto es el incremento en términos porcentuales, y eso es lo que le incrementamos al capital del trabajo respecto al año anterior por 1.0823. Para el año 4 tenemos lo mismo. Arrastramos fórmula, verificamos. Verificamos y verificamos también el incremento. Entonces aquí nos vamos a ver el año anterior por el 1.0867 y tenemos los mismos datos para el año siguiente. ¿Listo? Podemos borrar estos datos, no hay ningún problema. Recordemos estos datos dejarlos en la moneda que es. Ya tenemos los capital de trabajo para los siguientes años y nos vamos a hacer los flujos de dinero tomándolo desde la utilidad neta. Utilidad neta, voy a verificar de la utilidad neta, depreciación. Vemos que para el año 1, estos son los totales. Para el año 1 se obtienen pérdidas, de igual forma para el año 2. Para el año 3 también incurrimos en pérdidas, dado el capital de trabajo que se ha ido inyectándole, ¿sí? Vemos que aquí obtenemos una utilidad neta más la depreciación menos el capital de trabajo, tenemos una pérdida de 338.991. Pero para el año 4 ya en el flujo, en el balance, estaríamos en positivo, ¿sí? Con 991.000, y en el año 5 estaríamos también en positivo. Esta es la forma de solucionar el ejercicio. ¿Qué más nos hace falta? Tenemos el capital de trabajo, la tasa de impuesto, variables, fijos, inversión en activos fijos, que ya sabemos con la depreciación. Recordamos por qué no es un ingreso en el año 6, porque estamos haciendo las proyecciones hasta el año 5. Y el valor de desecho lo vengo a explicar, vengo a explicarlo el próximo jueves. Recordemos que el valor de desecho es un valor que sumo respecto al activo que me hace falta por depreciar, ¿sí? Para efectos prácticos del trabajo, creería que es conveniente evacuar estos términos principales. Ya entraríamos a ver el valor de desecho apenas tengamos todas estas dudas resueltas con este ejercicio ya realizado. Espero entonces podamos ver este video en el transcurso de la semana. Si tenemos alguna duda, sabemos que me la hacen llegar al correo o me están comunicando. Ahí está la forma de solucionar el ejercicio, ¿sí? Tenemos entonces que el impuesto, si me lo colocaron en 0, pues en el impuesto no vamos a obtener absolutamente nada. Vamos a obtener un flujo efectivo de esta magnitud, ¿sí? Si me lo colocaron en 0, si no hay nada de impuestos, entonces no es sino cambiar valores. Ahí nos damos cuenta que también estamos. Espero les haya servido este video. Recordemos repasar para el parcial. Estaremos el jueves despejando dudas con el tema nuevamente de valor presente neto, TIR, y también creería que voy a hacer algún video para despejar dudas respecto a ello. Espero tengan buena noche, chicos. Adiós.